El síndrome del ovario poliquístico es la alteración metabólica, la endocrinopatía más frecuente en mujeres en edad fértil. Es muy frecuente, así que si te lo acaban de diagnosticar, no creas que eres un bicho raro. ¿Qué frecuencia tiene el síndrome del ovario poliquístico? Pues desgraciadamente lo vemos muchísimo en las consultas, nosotros nos dedicamos a la reproducción asistida, pero en general, fijaos, la Sociedad Española de Fertilidad dice que entre el 8 y el 13% de las mujeres en edad fértil vais a padecer síndrome de ovario poliquístico. Fíjate, o sea, estamos hablando de casi 1 de cada 10 mujeres en edad fértil. Yo muchas veces me ocurre que voy por la calle o estoy en el cajero, en el supermercado viendo, y hay veces que veo chicas que digo, es que claramente es muy probablemente que tenga un síndrome del ovario poliquístico. Es muy, muy frecuente. No tiene quistes, me hartaré de decirlo. En el síndrome del ovario poliquístico no vemos quistes, os vais a la consulta pensando en que tenemos un montón de quistes ahí dentro. Lo que tenemos es, imaginaos una granada cortada por la mitad, ¿ok? Hay muchos más folículos de los que debería en ese folículo. La calidad probablemente de los ovocitos de los folículos sea un poco peor, pero tampoco significa que seas estéril, que no te vas a quedar embarazada nunca. El que te diagnostiquen un ovario poliquístico no significa que vas directamente a tener que hacer un tratamiento de reproducción asistida. Es verdad que prácticamente la mayoría de mujeres que tenéis anovulación, que no ovuláis, no digo retrasos de unos días, es que tengo yo la regla irregular, en vez de 28 me viene cada 31, pues eso para nosotros es regular. ¿Y qué riesgos tiene el síndrome de ovario poliquístico para tu salud? Bueno, pues tiene múltiples riesgos, desgraciadamente mira que es frecuente, ¿eh? Pues en primer lugar, donde yo me dedico, que es la infertilidad. Que tengas anovulación significa que ovulas menos y que tienes menos opciones de quedarte embarazada. También la obesidad. Es muy frecuente que se acompañe el síndrome del ovario poliquístico con la obesidad. Y una obesidad involuntaria. No es que tú comas mucho muchas veces, sino que aquello que comes se te queda para siempre, porque tienes un trastorno metabólico que luego vamos a hablar. También problemas de dislipemia, aumento de colesterol, aumento de la hipertensión arterial a largo plazo, aumento de la diabetes a largo plazo, aumento de complicaciones obstétricas, aumento de los sangrados, alteraciones menstruales, obviamente. Entonces, sí, está relacionado con un montón de problemas, pero que afortunadamente para ti cada vez somos más agresivos en el diagnóstico y antes os sentíais más desatendidas y hoy en día a la mínima nos ponemos en marcha, lo diagnosticamos, compaginamos el estudio con el endocrino, así que es muy frecuente, pero afortunadamente hay muchos profesionales que te pueden ayudar. Hemos usado hasta hace bien poco y seguimos usando los criterios de Rotterdam, que se crearon en el año 2003 por las sociedades europea, la SRM, la americana, la SRM, y la europea, que es la ESRE, donde de estos 3 criterios había que tener 2 para hablar de ovario poliquístico, y es alteraciones menstruales, anovulaciones, que te falta la regla, sería uno de ellos, o una ecografía con criterios ecográficos de ovario poliquístico, que eso luego lo veremos, esos ovarios que tienen esa granada que te he dicho, y luego exceso de andrógenos. Esto sería, con tener 2 de esos 3 se podía diagnosticar un síndrome de ovario poliquístico. Luego, posteriormente, la Androgens Excess Society dice que de estos 3 siempre tiene que estar el hiperandrogenismo, es decir, el hirsutismo, el que tenga más vellos, más seborrea, más acné, es uno de los criterios que siempre están presentes en el ovario poliquístico. ¿Cuándo hablamos de que tenemos ciclos irregulares? Pues ciclos irregulares son aquellos en los cuales tenemos las reglas cada menos de 21 días o más de 35. En esos casos sí que podemos estar hablando ya de ciclos irregulares y deberías consultar. El hiperandrogenismo, es decir, el exceso de andrógenos, es algo que está tan presente en el ovario poliquístico como las propias alteraciones menstruales. De hecho, cada vez se considera más que es el criterio más importante a tener en cuenta cuando se diagnostica. Entonces, ¿qué es el hiperandrogenismo? ¿Cómo lo ves tú clínicamente? ¿Cómo te ves? Pues el hiperandrogenismo, el exceso de andrógenos, se puede ver, en primer lugar, por las manifestaciones clínicas, que son principalmente 3. El hirsutismo es la aparición de pelo en lugares propios de hombres y no de mujeres. Por ejemplo, pelo que te aparezca por aquí por la barbilla, pelo alrededor de los pezones, pelo en la línea alba, que es la línea que va desde la sínfisis del pubis hasta la apófisis sifoides, por aquí, interrumpida por el ombligo, ¿vale? Aquí que te aparezca en esta zona más
por aquí más pelo, esos son signos de hirsutismo, que están muy presentes. Ya te digo que el hiperandrogenismo ocurre en el 70% de las mujeres que tienen ovario poliquístico. ¿Significa que si yo tengo un poquito más de pelo por aquí y tengo las reglas normales y me han dicho que la ECO está normal, tengo un síndrome de ovario poliquístico? Pues no, ¿vale? Es uno de los criterios, el más importante en el diagnóstico del ovario poliquístico. Otro signo, pues está la alopecia, que es la desaparición del pelo, en zonas donde normalmente hay, que es bastante frecuente también, ocurre con cierta frecuencia en el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Que hay una pérdida del cabello, por ejemplo, en el pelo. Y luego el tercer signo así clínico del hiperandrogenismo es el acné, que es una enfermedad inflamatoria de la piel donde aparecen distintas lesiones sobrelevadas, como comedones, como pues granulillos, aquí está el típico acné, que eso es típico también del ovario poliquístico. Y luego también podemos hacer una analítica donde el marcador más preciso es el índice de testosterona libre. La ecografía en el ovario poliquístico. Este es uno de los clásicos que más se comentan. Yo me estoy acordando ahora del doctor Víctor Marín, de Segunda Opinión Médica, que él siempre lo dice. ¿Te han diagnosticado que tienes un ovario poliquístico por una ecografía? Cuidado. Repito que el criterio más importante es el hiperandrogenismo, pero luego tiene que haber más cosas. Tengo que tener desarreglos menstruales, tengo que tener alguna ecografía compatible, quizás, para diagnosticar el ovario poliquístico. Entonces, una sola ecografía, si tú tienes las reglas normales, no tienes ningún tipo de hiperandrogenismo, te viene como un reloj, no, por una ecografía no te vamos a diagnosticar, no te pueden diagnosticar un ovario poliquístico, ¿vale? Pero si estamos buscando ese ovario poliquístico porque tienes algún tipo de desarreglo, o porque tienes ese hiperandrogenismo, ese hirsutismo, papelillos donde no deberían tenerlos, y nos aparece una ecografía compatible, pues ya estamos hablando de un síndrome de ovario poliquístico. Entonces, ¿qué ecografía tienes que tener tú para que entre dentro de este contexto diagnóstico? Pues una ecografía que tenga más de 20 folículos, 20 semillitas en al menos uno de los dos ovarios. Es decir, que nosotros cuando te hacen una ecografía y yo siempre os digo lo mismo, que por ahí tengo vídeos que lo dicen. Imaginaos una Chips Ahoy, una cookie, la cookie, Chips Ahoy típica, y entonces tenemos la cookie y tenemos las pepitas, las chocolate chips, ¿no? Los chips de chocolate. Si hay más de 20 en un ovario, ya hablamos de que ese ovario puede ser un ovario poliquístico, pero hay que mirar más cosas, ¿vale? Entonces yo prefiero hablar muchas veces de ovario multifolicular, tienen muchos folículos. Esos folículos son tus semillas, los folículos que ya han crecido lo suficiente como para que se vean por ecografía, pero que aún no son lo suficientemente grandes como para que ovulen. Si tienes mucha carga folicular, eso podría ser un ovario poliquístico si se acompaña de algo más. Si yo tengo delante, si tú tienes reglas normales, no tienes más vello, y recordaos que los latinos tenemos más pelo que los nórdicos, ¿no? Nuestra etnia, porque raza solo hay una, la raza humana solo hay una, están los perros, los gatos y los humanos, la raza del perro, la raza del gato y la raza del humano. La raza humana, que me da igual que seas negra, china, blanca, azul, eso es Avatar, ¿no? Bueno, me da igual, somos todos de la misma raza. Pues hay distintas etnias que tenemos más pelo que otras, ¿vale? Entonces, cuidado, porque por tener un poquito más de pelo no significa que tengas un ovario poliquístico. Si tienes una eco normal y tienes las reglas normales, pues no lo tienes. Así que cuidado con la ecografía. Hay que tener más de 20 folículos centrales, al menos en uno de los ovarios. La hormona antimülleriana no entra dentro del contexto diagnóstico del ovario poliquístico, no es un parámetro a considerar. Muchas veces me contáis, a ver si recupero algún vídeo de los que, algún comentario de los que habéis puesto, doctor, tengo una antimülleriana de 7 nanogramos por mililitro, ya sabéis que se puede medir en nanogramos o en picomoles por litro, nanogramos por mililitro o picomoles por litro. Tengo una antimülleriana de 7, ¿significa que tengo un ovario poliquístico? Yo siempre os contesto, significa que tienes una reserva buena o alta, pero la antimülleriana, lo dice la SED, no es un criterio para diagnosticar el síndrome de ovario poliquístico, es decir, no es una cosa que tengamos que utilizar. Yo creo que el ovario poliquístico se puede diagnosticar básicamente de forma clínica. Si una señora tiene desarreglos menstruales y tiene, evidentemente que habrá que hacer pruebas complementarias, y yo me apoyo mucho en el endocrino por si hay algún tipo de otro, por ejemplo, pues también medimos muchísimo siempre la 17-hidroxiprogesterona para ver si ese exceso de andrógenos estamos detrás de una hiperplasia suprarrenal congénita de forma no clásica. Dicho de otra manera, si esos andrógenos exceso no vienen del ovario, sino vienen de la suprarrenal, eso hay que hacerlo también, eso ya es tu médico quien lo va a hacer. Pero la antimülleriana, que es a lo que voy, no sirve para diagnosticar un ovario poliquístico.
cuando diagnosticamos un síndrome de ovario poliquístico, el riesgo de que tengas otras complicaciones como dislipemias, es decir, elevación de los triglicéridos o el colesterol, o hipertensión, etcétera, empieza a ser un poquito más que la población general. Hay que tener un poquito más de cuidado con estas cosas. Pero también otro punto muy importante es que muchas mujeres que tienen ovario poliquístico van a tener lo que se llama una resistencia a la insulina, y conviene ir investigando si hay una especie de prediabetes, ¿no? O hay un riesgo elevado, porque especialmente más adelante o sobre todo en el embarazo, pues hay un riesgo de tener una diabetes gestacional. Entonces, ¿cuáles las pruebas que recomendamos hacer? Pues nosotros solemos hacer los test de hemoglobina glicosilada, la HbA1c, que es una prueba que te refleja si las concentraciones en sangre de glucemia, de azúcar, del azúcar, han estado más altas durante un cierto tiempo, porque la hemoglobina se glicosila más, digamos que se azucara más, se endulza más, hay más glucosa unida a las moléculas de hemoglobina. Esa es la hemoglobina A1C, que si está más alta, pues indica que puedes. Esto es lo típico que todos los que, desgraciadamente, si eres diabética, conocerás que ese es uno de los patrones que controlan los endocrinos para ver si te estás poniendo bien la insulina. Y luego hay otro test muy importante que cada vez hacemos más, que es la curva de glucemia, el test de tolerancia oral a la glucemia, dándote 75, se mide la azúcar basal sin nada, el azúcar, la glucemia, la glucosa basal, luego se dan 75 gramos de glucemia y se va a lo largo del tiempo, y el parámetro son a las 2 horas ver si tu cuerpo ha sido capaz de metabolizar ese azúcar y qué nivel de azúcar tienes pasadas esas 2 horas. Esta curva es muy importante porque nos alerta de si tenemos delante una persona que tiene una diabetes o que tiene una resistencia a la insulina, ¿no? Necesita más insulina para poder metabolizar ese azúcar. Así que es una prueba muy importante junto con la hemoglobina A1C. El test OMA, el test de resistencia a la insulina, yo lo suelo pedir, pero es menos fiable. Como puedes entender, el ovario poliquístico estamos hablando de una enfermedad y requiere de una valoración médica, es decir, que también hay que diagnosticar diferencialmente, que no sea otra causa, que no pienses que estás teniendo un ovario poliquístico y resulta que tienes otra patología, como puede ser una hiperplasia suprarrenal de forma no clásica, es decir, un exceso de andrógenos de origen suprarrenal, que el problema esté no en el ovario, sino en la suprarrenal, síndrome de Cushing, que haya, por ejemplo, amenorreas hipotalámicas, que decimos que no viene la regla, pero lo que ocurre es que no se produce la FSH y LH en la hipófisis o hipotálamo, la GnRH, que estimula el eje gonadal para que se produzca la estimulación ovárica, la ovulación. Por ejemplo, pues que haya un cariotipo normal, una serie de estudios que hay que hacer. Evidentemente tiene que ser una valoración médica. El embarazo, es decir, no me viene la regla, pues que a lo mejor lo primero que hay que hacer, hay una regla de oro en medicina, en ginecología. Toda mujer a la que le falta la regla está embarazada hasta que no se demuestre lo contrario, es decir, hay que mirar eso lo primero. Y por eso la valoración la hacemos los ginecólogos, pero siempre nos solemos apoyar con endocrinos y otro tipo de especialistas. Bueno, y ya llegamos a este punto, ¿y qué tratamiento vamos a hacer para el ovario poliquístico, no? Pues hay que tratarlo, porque primero que está infradiagnosticado, estáis ahí sufriendo y necesitáis ayuda. Lo primero, los cambios en los estilos de vida, en el estilo de vida. Y esto es muy complicado, yo os veo todos los días aquí, y os veo que estáis con obesidad, hay muchas de vosotras con ovario poliquístico que vais a tener obesidad, y resulta que os decimos que pierdas peso, y ya está, y nos quedamos ahí. Pierde peso, y tú debes pensar, pierde peso tu madre, macho, porque yo llevo toda mi vida haciendo dieta, y me como una hamburguesa y engordo 7 kilos, y mi marido se come 7 hamburguesas y pierde el peso. Entonces, no es tan sencillo, pensamos que muchas veces hay detrás una resistencia a la insulina. Hay un trastorno metabólico, hay un problema que hace que engordes, que no es tu culpa, ¿no? Que no es que tú comas de más muchas veces, es que pasáis hambre toda la vida. Por lo tanto, pero hay que intentar llegar aquí. Entonces aquí necesitamos ayuda, y necesitamos ayuda de nutricionistas. Si tienes ovario poliquístico, voy a hacer un eslogan, pon un nutricionista en tu vida. Me da igual si es online, si es offline, si es físico, por ejemplo. Lo digo online porque hace poco hemos estado hablando con el CEO de Nutric, Nootric, que os pongo aquí el enlace, Nootric, no tengo ninguna relación comercial con ellos, y es una aplicación que tienes detrás nutricionistas. Pues si no tienes a mano un nutricionista, pues prueba este tipo de aplicaciones. Por ejemplo, yo te recomiendo esta porque la conozco, que he hablado con las personas que lo hacen. Son españoles, pero están en distintos países también, no solamente en España. Podemos utilizar estas aplicaciones. Podemos utilizar ayuda del psicólogo, porque, Dios mío, no me quiero imaginar con tu hiperandrogenismo, con tu falta de reglas, viendo bebés por la calle todo el día, viendo otras chicas que están delgadas,
y diciendo por qué me ha caído esto a mí. El sufrimiento es una enfermedad, y la enfermedad ocasiona sufrimiento. Infertilidad en muchos casos, si no puedes conseguir embarazo, por ejemplo, o simplemente es una chica joven que no busca el embarazo, pero que te ves que estás ganando peso sin querer. Eso, nutricionista, endocrino, ginecólogo, psicólogo, todo esto, necesitas esa ayuda si tienes el ovario poliquístico. Y luego ya pasamos a tratamientos médicos. Uno de los tratamientos que más se da muchas veces, especialmente cuando se da una resistencia a la insulina, es la metformina, ¿vale? Que es un antidiabético que disminuye la absorción de glucemia en el tubo digestivo, del azúcar, y que en algunos casos, no digo que lo uses siempre, pero puede ser beneficioso. Yo tuve una vez una paciente que me dijo: doctor, esta pastilla tan barata me ha cambiado la vida. Entonces, la metformina es uno de los tratamientos. Los inositoles producen, tomados en dosis adecuadas, que puede estar entre 3 y 5 gramos, los inositoles cada vez tienen más papel son como le dice la SEP, aumenta la sensibilidad de la insulina, ayudan a la insulina a hacer su trabajo. Tengo aquí 3 marcas con las que no tengo relación comercial, aunque yo con Fertifar sí que he dado alguna charla para ellos. Por ejemplo, tenéis Fertibiotic Mujer Plus, por ejemplo, que tiene mioinositol y quiroinositol. Tenéis Soniase Supra D de Adamed, que también tiene mioinositol y quiroinositol. Resveratrol también. O Obusitol D, un clásico diría yo, ¿ok? De Ital Fármaco, que lo tenéis aquí. Estos compuestos tienen mioinositol y quiroinositol. Habla con tu ginecólogo para que te los prescriba si hace falta. Otro tratamiento estrella, quizás el tratamiento estrella para inducir la ovulación si estáis buscando el embarazo, es el citrato de clomifeno, que es un antiestrógeno, disminuye los estrógenos, y al disminuir los estrógenos, la hipófisis, que además también actúa a nivel, según la SEF, dice, bloqueando receptores en hipotálamo, hipófisis estrogénicos. Entonces hay menos estrógenos periféricos y el cerebro dice, me falta estrógeno, voy a aumentar la FSH y la LH hipotalámica. Entonces se produce un aumento, un rebote de esa concentración de FSH y LH endógena, que produce que a nivel ovárico se pueda reclutar más folículos. De hecho, se ovula muchísimas veces y se han descrito incluso hasta un 20% de tasa de embarazo con el citrato de clomifeno, o sea que no es nada despreciable. Mi recomendación siempre sería que tengamos cuidado con el clomifeno, que siempre se hagan controles ecográficos, porque a veces podemos tomar el clomifeno. Nunca tomes el clomifeno por tu cuenta, nunca. Es decir, el clomifeno, control, porque podemos tener una ovulación múltiple, o por ejemplo, imagínate que tú estás viendo este vídeo y dices, es que yo tengo el ovario poliquístico, me voy a tomar el clomifeno, y no tienes el ovario poliquístico y de repente me ovulas 5. Todo esto siempre bajo control médico, súper importante. Otros fármacos que también se usan es los fármacos como los inhibidores de la aromatasa, ¿vale? Como es el Femara, que es, ¿cómo se llama el nombre del? El letrozol, ¿ok? También siempre bajo control médico. Luego ya, cuando llegáis a nosotros, muchísimas veces lo que hacemos ya es la inducción con las gonadotropinas. Te voy a enseñar alguna. Vamos a ver si funciona, por ejemplo, pues aquí tenemos 2 gonadotropinas, tenemos aquí, esto es Puregon, por ejemplo, este es Gonal, ¿vale? Son de las gonadotropinas así más conocidas. Aquí, a ver si reconoce, aquí tenemos uno, y este es, por ejemplo, es otro. Son inyecciones a dosis bajitas para inducir la ovulación y poder ovular. Nosotros lo hacemos mucho cuando ya llegamos a los centros, que ya llegáis con una carrera, que habéis usado el clomifeno muchas veces, pues en los centros de reproducción lo usamos. En Estados Unidos se usa muchísimo también el clomifeno antes de llegar a este punto, perfectamente, ¿ok? La inducción de la ovulación con gonadotropinas, normalmente pues en pauta ascendente, con dosis iniciales, bueno, depende, eso cada caso es de una manera, y bueno, funcionan relativamente bien, pero también siempre se os dice una cosa: cuando empezamos la inducción de la ovulación con un ovario poliquístico, siempre se os dice, cuidado, esto va a ser un camino largo, no siempre vamos a poder llegar a puerto, las estimulaciones suelen ser muy largas porque vamos poquito a poquito, hay riesgo de que se produzcan varios folículos y tengamos que cancelar. Entonces, cuidado, es un tratamiento más potente que otros, que tiene que tener, evidentemente, igual que todos los demás, control con el médico, el ginecólogo. Y otro tratamiento también que no hay que desdeñar es el drilling ovárico. El drilling ovárico es que a veces lo que se hace es disminuir la carga folicular. El drilling, imaginaos una pelota de golf, es decir, a través de una laparoscopia se produce en el ovario, ¿vale? Que el ovario no tiene quistes, lo vuelvo a decir, tú ves el ovario, la cápsula ovárica en una laparoscopia y se ve como un huevo, una cosa blanquita. Entonces puedes hacer microperforaciones con el bisturí eléctrico, ¿no? con la pinza eléctrica,
como una pelota de ping-pong, para disminuir la carga de folículos primordiales, primarios, la carga folicular que tenéis en la corteza ovárica, que es donde están los ovocitos. Y luego también la in vitro ya sería un tratamiento, no es un tratamiento para el ovario poliquístico, pero es un tratamiento efectivo, porque muchas veces, por ejemplo, si tienes más de 38 años, al ovario poliquístico se va a añadir la edad, entonces ya conviene pasar a unos tratamientos que tengan más resultados, ¿vale? Pensad que en todo el mundo tenga un ovario poliquístico por encima de 38 años, la inseminación artificial de entrada no es el tratamiento de elección, es más la in vitro, así que eso es uno de los tratamientos. Y por último, os he hablado también que en algunos casos, si tenéis una gran obesidad, la cirugía bariátrica, que es la intervención quirúrgica para alterar el tubo digestivo de alguna manera que se produzca menos absorción de alimentos, hay distintos tipos, pues la cirugía bariátrica en algunos casos, sobre todo si tenéis un índice de masa corporal alto, pues puede ser beneficiosa. Y eso es todo. Por cierto, ya sabes que si te gusta el canal, lo suyo, lo que nos gustaría es que pusieras un corazón naranja.